Hola, buenas tardes. Bienvenido a este foro sobre discapacidad intelectual, sobre el presente y futuro de la enfermedad. Este foro está organizado por la Cátedra QUAES UPF de Biomedicina e Ingeniería Biomédica. La Fundación QUAES es una fundación sin ánimo de lucro y cuyo objetivo es generar estos puntos de encuentro entre los clínicos, los pacientes, los investigadores, la sociedad en general, los estudiantes, y que de estas discusiones puedan salir un enriquecimiento de todas las partes involucradas, así como generar conocimiento. Ahora le paso la palabra a nuestra experta en comunicación, que es Marta Vilar, que será la que haga de maestra de máster de este foro sobre discapacidad. Por favor, Marta. Pues Paco, muchísimas gracias y voy a empezar presentándoos un poco el perfil de las 4 personas que nos hablarán esta tarde de temas relacionados con la discapacidad intelectual. En primer lugar, quiero presentar a doña Teresa Navarro, que es la responsable de las personas con discapacidad del Ayuntamiento de Valencia y es miembro de la Asociación de Personas con Síndrome X Frágil de la Comunidad Valenciana. Bueno, yo personalmente tengo muchas ganas de escuchar el testimonio de Teresa, pero creo que va a ser muy interesante porque desde la vivencia pues tiene muchísimas cosas que contarnos. Aparte de esta visión más personal que nos va a dar Teresa de la enfermedad, contamos también con el doctor Andrés Ozaita, que él es licenciado en Biología por la Universidad del País Vasco y doctor por la Universidad de las Islas Baleares en el campo de la neurofarmacología. Además, Andrés hizo una formación postdoctoral en la Escuela de Medicina de la Universidad de Nueva York y es catedrático de farmacología en el departamento MELIS, que es el de Medicina y Ciencias de la Vida de la Universidad Pompeu Fabra. Y allí imparten las asignaturas de farmacología y neurociencias. Su estudio, es decir, su investigación, está basada en el sistema endocannabinoide, la ansiedad y las adicciones, así como la plasticidad sináptica y déficits en la formación de conexiones como el síndrome del X frágil. Son muchas palabras, pero Andrés nos las va a contar poco a poco y creo que iremos entendiendo muchísimo mejor todos estos conceptos. La trayectoria de Andrés es larga, sus investigaciones se han publicado en más de 65 publicaciones en revistas internacionales y tienen más de 3.500 citaciones. Además, Andrés ha recibido varios premios, entre los que queremos destacar pues, el ICREA Academia y también 2 veces ha sido premiado por la Fundación Antonia Esteva por su investigación en farmacología. Además, también tenemos el gusto de contar con el doctor Jorge Busquiglio, que es profesor en la University of California en Irvine. Él estudia las bases moleculares de la disfunción neuronal en el síndrome de Down y ha estudiado el impacto de esta enfermedad en la función mitocondrial y su contribución a la vulnerabilidad de las personas con síndrome de Down a desarrollar defectos en la función neuronal y su conectividad. En todos estos estudios, unos de los hallazgos que han hecho en el grupo de Jorge han sido pues, ver que la disfunción mitocondrial, ver que hay una disfunción mitocondrial crónica, que hay déficits de energía, que el estrés oxidativo de estas células con síndrome de Down contribuyen a fenotipos clínicos asociados a la enfermedad y también se ha visto pues, que hay un trastorno mental, retraso mental, hipotonía, diabetes de tipo 2 y relación con la enfermedad de Alzheimer. El doctor Busquiglio también ha recibido prestigiosos premios, tanto como docente como investigador, y su investigación ha sido publicada en más de 65 publicaciones internacionales de calidad. Finalmente, contamos con el doctor Rafael de la Torre, que él es licenciado en farmacología y doctor en toxicología por la Universidad de Barcelona. Es director del programa de investigación en neurociencias y líder del grupo de investigación de farmacología integrativa y neurociencia de sistemas en el Instituto Hospital del Mar de Investigación Médica. El doctor Rafael de la Torre también es profesor de toxicología en el departamento MELIS UPF
y su estudio se basa en la interacción de la nutrición y la cognición en diferentes enfermedades, estudiando trastornos alimentarios, obesidad, enfermedades genéticas y neurodegenerativas, así como en los diferentes enfoques para mejorar el rendimiento cognitivo y la funcionalidad adaptativa en discapacidades. También tiene un largo recorrido por lo que respecta a las publicaciones. Se ha publicado más de 550 publicaciones en revistas internacionales que han recibido más de 30.000 citaciones. Así que, sin más preámbulo, yo os diría que podemos empezar. La primera en hablar va a ser Teresa, así que le paso la palabra para que ella pueda empezar a contaros su testimonio. Adelante, Teresa. Buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias por estar aquí esta tarde y muchas gracias a la Cátedra Aquaes por contar conmigo. Es todo un lujo estar aquí con grandes profesionales que admiro enormemente. Me presento, soy Teresa, soy madre de un chico equifrágil de 24 años ya y bueno, pues después de estos años de trayectoria y de un diagnóstico, a los 2 años tuvimos un accidente en el cual sufrí un atropello por intentar salvar para el coche de mi hijo y me atropelló. Estuve ingresada 6 meses en el Hospital La Fe y 2 y medio en Toledo, con lo cual sufrí una lesión medular y voy en silla de ruedas desde entonces. Mi hijo entonces tenía 4 años. Os podéis imaginar, desde entonces, desde estos 20 años de accidente y 24 de mi hijo, pues la vida ha sido como nunca te puedes imaginar, ¿no? Que te van viniendo cosas, ¿no? Tuvimos la suerte de ese diagnóstico que este año la FEDER, tanto el lema de FEDER hace que el tiempo vaya a nuestro favor, de un diagnóstico precoz. En nuestro caso, a mi hijo no se le notaba absolutamente nada, prácticamente tenía un desarrollo que pasaba desapercibido, pero teníamos, yo tengo 2 hermanas y nos quedamos embarazadas a la vez prácticamente y teníamos sobrinos de la misma edad, con lo cual había pequeñas cosas, pequeños detalles que nos hacían poder pensar que podía haber algún problema. La pediatra decía que era una inmadurez, el niño fue a guardería, nadie nos dio la alarma. Y bueno, hasta que un día fuimos al neuropediatra y decidieron hacerle una serie de pruebas. Ahí sí que nos dijo que podía pasar algo. La verdad es que yo me hundí muchísimo, porque hacer a un niño con 2 años y medio pues una electrofotografiía, una resonancia magnética, etcétera, etcétera, pues es duro, muy duro. Pero bueno, la verdad es que cuando tuvimos el diagnóstico de frágil no sabíamos nada de él, no sabíamos lo que significaba, ni que era hereditario, ni que yo era la portadora. Recibes un shock enorme, te sientes culpable de lo que está pasando porque tú estás transmitiendo a tu hijo una enfermedad y bueno, pues fueron épocas duras. Incluso llegué un momento, unos días en que yo a mi hijo le hacía culpable y no quería ni darle de comer ni estar con él, hasta que bueno, pues reaccioné. Y desde el primer momento intentamos buscar todos los recursos para que recibieras una estimulación lo más pronto posible. Con lo cual el diagnóstico desde aquí lanzo para que por favor el diagnóstico precoz sea lo antes posible y luchemos por eso desde todos los ámbitos. A partir de ahí, bueno, pues eso, a los 2 años sufrió el accidente, pensaba que la vida... que por qué me había pasado a mí esto, si ya tenía yo que estar luchando con mi hijo, ¿no? Y recuerdo que la psicóloga de Toledo me decía que yo iba a entender mucho más a mi hijo a raíz de adquirir yo la discapacidad y que iba a ayudar a mucha gente. En ese momento yo creía que me lo decía pues para aliviarme, ¿no? Para ese dolor, ¿no? Y sí que en todo momento el pensar que mi hijo me necesitaba, me hizo luchar mucho más en recuperarme, ¿no? Porque yo tenía que llegar a mi casa lo más independiente posible para poder cuidar de mi hijo, ¿no? Y ayudarle.
Fueron, lo digo, años complicados, luchar contra, pues eso, contra un colegio que no entendía a veces que mi hijo tenía unas necesidades, pero sí que es verdad que en todo momento no nos paró nada. Deciros que yo llegué de alta a mi casa y mi hijo no tenía ese año educadora y nos presentamos con la silla de ruedas en la consellería para intentar que mi hijo tuviera todos los medios. Es decir, la discapacidad y la silla no me han parado a mí ni a mi marido para poder conseguir lo que creíamos que era un derecho de nuestro hijo y posteriormente del resto, ¿no? Y casualidades de la vida, los años, ¿no?, han querido después que yo esté ayudando a muchas familias, no yo y un equipo de personas. Aquí están compañeros míos de la federación, el presidente de la federación a la cual, del síndrome X frágil, a la que yo también pertenezco. Somos muchos los que estamos intentando, también ayudamos a personas que pasan por lo que nosotros hemos pasado. Posteriormente, cuando yo un poco intentamos eso, un poco ubicarnos, ¿no?, en lo que era nuestra nueva vida, pues me dediqué, sí que una de las cosas que me ha dado siempre mucha fuerza ha sido investigar siempre los logros o la investigación que estaba, como le acabo de decir al doctor Andrés Ozaíta, que yo hablé con él y era una de mis terapias, ¿no?, buscar que había una investigación sobre la cura, posible cura, ¿no?, o mejoría del síndrome X frágil. Y mira por dónde hoy estoy aquí con él. Entonces, pues bueno, pues un buen día, desde el principio estuvimos en la asociación X frágil, que se formó en el 2001 aquí en Comunidad Valenciana. Pero claro, a raíz del accidente sí que un poco nos paramos de estar ahí porque teníamos que reubicar nuestra vida. Después de unos años de mucha dificultad personal, pues creo que os podéis imaginar, retomamos un poco y nada, me presento en el Congreso Internacional de X frágil de Barcelona y luego en el de Bilbao, para empezar a retomar todo lo que está en las líneas de investigación. Si yo y mi marido y una serie de familias queríamos seguir ayudando, igual que habían hecho los que estaban antes, a las familias y a personas con enfermedades raras, teníamos que estar al día un poco de lo que estaba ocurriendo. Y bueno, pues ahí empezó todo un poco, esto fue en el 2015, creo que fue 16, y ahí todo un poco empezamos a seguir con la asociación X frágil Comunidad Valenciana, que se había quedado pues eso, un poco más parada, porque al final esto es muy duro llevar las asociaciones, las familias, porque al final tenemos muchos problemas diarios. Y bueno, pues a raíz de ahí empezamos a moverlo, a hacer reuniones para empezar unas nuevas juntas directivas y empezamos a intentar visibilizar, contactar con el resto de entidades, con el presidente de la federación, que lo conozco hace muchos años, etc. Y todo así, a partir de ahí ha sido como un camino, ¿no? Después estoy en la federación, después estoy en una junta directiva que se llama Spain Comunidad Valenciana también por mi lesión, y ahí aparezco en el CERMI Comunidad Valenciana. No sé si el resto conocéis lo que es. El CERMI Comunidad Valenciana es la Confederación Estatal de Personas con Discapacidad que une a todas las federaciones, con lo cual yo estoy allí por la mía, por PREDIS Comunidad Valenciana, pero también está Plena Inclusión, está daño cerebral, está VAPACE, etc. FEDER. Entonces, ahí aprendes muchísimo. Y casualidades de la vida, al final, pues que acabo siendo presidenta de PREDIS Comunidad Valenciana y formo parte del comité ejecutivo del CERMI Comunidad Valenciana. Entonces, yo allí estoy por la discapacidad física, pero cuando hay algo de enfermedades raras, pues siempre estoy ahí. Cuando hay algo de discapacidad intelectual, pues siempre estoy ahí. Y de cualquier tipo de lo que sea, ¿no? Porque al final lo que se trata es mucho de ayudar a las familias. Eso me ha ayudado también, todo esto de estar en estas entidades ha sido también por toda esa fuerza que las familias al final te das cuenta que toda tu experiencia vital que tú has vivido durante esos años de lucha
de intentar sobrepasar, bueno, superando, ¿no? Superando como puedes los golpes que te va llevando la vida, llegas a poder vivir con alegría, porque al final, con días muy duros, pero con alegría. Y además te ayuda mucho, para mí yo siempre digo que la mayor recompensa también es ayudar a los demás. Cuando yo hablo con una madre que acaban de diagnosticarle a su hijo, que me llama desesperada, y puedes decirle lo que tú has vivido, o mira, pues yo es que estoy con silla de ruedas, entonces ya dice, bueno, pues si esta mujer ha podido salir adelante con su hijo que tenía 4 años y ella también con discapacidad, pues yo también voy a poder. Y eso creo que es una lucha que el estar en las asociaciones... Un minutito, Teresa. Dime. Disculpa, un minutito y tendríamos ya que ir Vale. terminando el testimonio, porque no te quería cortar, pero... Sí, no, has hecho muy bien. Si no, estoy aquí toda la tarde. Ningún problema. Bueno, pues entonces, ahí acabo estando en estas entidades y desde hace 2 años, pues soy la defensora, que hayas dicho la administradora, pero no es como tal, soy la defensora de las personas con discapacidad del Ayuntamiento de Valencia, que forma parte de un Consell Municipal de Personas con Discapacidad, que se conformó hace 2 años. Y soy la persona que recibe las quejas, asesoramientos, sugerencias, etcétera, de las personas con discapacidad de la ciudad de Valencia y familias. Y también, tanto de manera por correo electrónico, por teléfono, y también recibo presencialmente a personas. Soy un poco el enlace entre la administración y el mundo, o sea, y la persona con discapacidad, para conseguir mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Una lucha enorme, muy dificultosa, pero que gracias al movimiento asociativo haces que las personas con discapacidad no se sientan solas. Y bueno, y todas las personas con enfermedades raras y X frágil, pues estamos dentro de ese movimiento y de esa lucha. Y desde aquí simplemente lanzo que por favor cualquier persona que haya recibido un diagnóstico o se sienta sola, se dirija a cualquier asociación. Muchas gracias. A ti, Teresa, muchísimas gracias. Antes de dar paso al turno del doctor Andrés Ozaita, solo quería recordaros que si tenéis alguna pregunta, alguna duda, al final del foro tendremos un tiempo reservado para establecer un poquito de debate, así que cualquier cosa que os apetezca comentar, os lo apuntáis y al final lo retomamos, ¿de acuerdo? Pues como Teresa nos ha dicho que era muy importante tener información, que es algo que a ella le había ayudado, ¿no?, a encontrar un poco de cura de esta situación, vamos a informarnos muy bien. Empezamos con la presentación del doctor Andrés Ozaita, así que Andrés, cuando quieras. Muchas gracias. Voy a comparto la presentación. ¿Se ve? ¿Sí? ¿Se ve el puntero también? También. Vale. Pues bueno, a ver si cumplo las expectativas. La verdad es que mi idea en esta presentación era bueno, hablar un poco de Frágil X y también yo tengo que reconocer, yo soy un investigador de biología básica, entonces me voy a centrar más en los modelos que utilizamos en el laboratorio para investigar Frágil X y es aplicable a otros síndromes que van asociados a modificaciones genéticas. Entonces, de ahí el título de esta presentación, ¿no? La relevancia de la investigación preclínica, que sería la que hacemos nosotros antes de llegar a los ensayos clínicos, ¿no? A generar evidencia que invite a que haya esa motivación por hacer las pruebas a nivel clínico, que es realmente lo que buscan los pacientes. Entonces, ¿qué es el síndrome de cromosoma X frágil? Nosotros, mi grupo cayó en el síndrome de cromosoma X frágil, ya lo comentaré después por qué, pero para simplemente presentarlo, es una enfermedad, bueno, es una condición asociada a una serie de mutaciones espontáneas que ocurren en el genoma. Es una enfermedad rara, por tanto, ¿no? Afecta a una en 4.000, una en 6.000 personas. Normalmente
los niños están más afectados que las niñas. Está asociado al cromosoma X, por tanto los niños solo tienen un cromosoma X, mientras que las niñas tienen 2 cromosomas X, y probablemente es por esto el que en niñas los síntomas sean menores. Y corre con una serie de características, ¿no? Teresa ha comentado, ¿no?, las dificultades en el aprendizaje. Esto hace que siempre vayan retrasados durante el desarrollo, ¿no? Y claro, comparado con los niños, las niñas a su alrededor, pues siempre parece que van un poco por detrás, ¿no? Durante la infancia son más susceptibles a sufrir crisis epilépticas. También tienen problemas de sociabilidad con los compañeros, las compañeras, también problemas de ansiedad. Son más sensibles a ciertos estímulos, pueden ser estímulos sensoriales, sonidos, luz, tienen conductas repetitivas, también pueden sufrir autolesiones, que también comentaré un poco sobre algunos de estas características del síndrome del cromosoma X frágil. Y a nivel físico pueden tener este tipo de características, ¿no? De cara alargada, unas orejas prominentes, hipotonía muscular. ¿Por qué se llama cromosoma X frágil? Porque realmente cuando uno ve el cariotipo podría llegar a ver algo así, como el cromosoma X tiene esta especie de zona más fina, ¿no? Y esta zona más fina es debido a la acumulación de una serie de repeticiones. Tenemos que imaginarnos que esto es el gen, digamos, en estado normal, el gen para Fragile X, que en inglés es el Fragile X Messenger Nucleoprotein 1, FMR1. Este gen, de forma natural, tiene una zona con unas repeticiones que son importantes para modular la expresión de este gen. En la condición de Fragile X, este gen se van acumulando una serie de repeticiones anómalas. Por encima de 200 repeticiones hacen que el gen se silencie, y por tanto en el organismo lo que ocurre es que este gen pierde su función porque no se está produciendo la proteína que es la encargada de realizar la función fisiológica, que sería una función de unirse al RNA mensajero y regular la traducción de otras proteínas. Por tanto, el problema realmente es una disminución en la expresión de este gen, del gen FMR1. Entonces, a nivel cerebral, una de las características que se ha observado tanto en tejido post-mortem, sería el que es un síndrome que tiene alteraciones a nivel de cómo se conectan las neuronas entre ellas, ¿no? Las neuronas se conectan a nivel de sinapsis, y estas sinapsis pueden ser maduras o pueden ser inmaduras. Cuando son maduras son sinapsis funcionales. Cuando son inmaduras, la sinapsis está ahí pero no está ejerciendo ninguna función. Lo que pasa en el síndrome del cromosoma X frágil es que tienen muchas más espinas, muchas más de estas protrusiones en las neuronas, pero no son funcionales. Luego también a nivel bioquímico también hay cambios en la actividad de vías de señalización intracelular. Una de las más destacadas es la que se denomina mTOR. Y esta vía de señalización intracelular, cuando está aumentada, por ejemplo, se ha visto que también es capaz de producir tipos de autismo. Entonces, estas son características que uno puede estudiar en tejido post-mortem de individuos con síndrome de cromosoma X frágil. Como he dicho, el síndrome de cromosoma X frágil está causado por el déficit de un único gen. Es una condición monogénica. Y realmente la causa del síndrome de cromosoma X frágil se detectó en 1991. A partir de ahí se han generado diferentes modelos, modelos como por ejemplo un ratón que no expresa el gen FMR1,
Y utilizando estos modelos se han propuesto pues diferentes alternativas, diferentes estrategias para tratar de mejorar el síndrome de cromosoma X frágil. Claro, idealmente estas estrategias deben llegar a ensayos clínicos y deberíamos estar cerca de lo que se denomina medicina personalizada, ¿no? Y realmente el síndrome de cromosoma X frágil era, digamos, una ventana a entender muchas otras situaciones en las que no se sabe cuál es la causa, qué problema hay a nivel genético, pero que cursan con características similares, ¿no? Como la discapacidad intelectual o las características autistas. Por tanto, el síndrome de cromosoma X frágil ha tenido mucho interés a nivel científico y clínico por la posibilidad de comprender a través del síndrome de cromosoma X frágil cómo podemos aproximar otras condiciones en las que no sabemos cuál es la causa. Entonces, bueno, realmente un hito fue el contar en la investigación en Frágil X, fue el contar con este ratón. Es un ratón que no expresa, que no tiene el gen FMR1. Y llegando a hablar de ratones, tengo que hacer un paréntesis, y es para comentar que toda la investigación que se realiza con ratones, la gente tiene que comprender que debe utilizar, nos basamos en nuestras investigaciones con ratones, con animales de experimentación en general, es en cumplir lo que se denomina las 3 R's, ¿no? Que las 3 R's serían reemplazar, reducir y refinar. Y todo lo que hacemos con animales de experimentación pasa por comités éticos, que después también son refrendados a nivel de las autoridades locales. En nuestro caso aquí en Barcelona, en Cataluña, sería la Generalitat de Cataluña, en los que todo lo que hacemos con animales es solo lo que tenemos que hacer con ellos. Es decir, siempre se buscan métodos alternativos para reducir el número de animales que usaremos, siempre utilizar los grupos más reducidos que nos permitan obtener resultados que sean claros, ¿no? Significativos, y por último siempre evitar en todo lo posible el sufrimiento animal, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que siempre vamos a utilizar el principio de las 3 R's en nuestra investigación, también quedaría el discutir simplemente si realmente estamos haciéndolo bien, ¿no? Utilizando ratones para modelar una condición que ocurre en las personas, ¿no? Digamos que nuestra base para utilizar ratones es el hecho de que más del 85% del genoma de los ratones es compartido con las personas, ¿eh? Y si uno se pone a mirar en detalle, pues uno puede ver, pues tampoco hay tantas diferencias, ¿no? Pero realmente lo que a nosotros nos importa es cómo funciona el cerebro, por ejemplo, ¿no? Y qué diferencias hay entre el cerebro de un roedor respecto del cerebro de una persona. Y si nos ponemos a mirar, veremos que tienen zonas con una, digamos, funcionalidad, aunque no está bien decir que son zonas funcionalmente diferentes, pero realmente hay zonas que se reproducen tanto a nivel del cerebro del roedor como a nivel del cerebro de las personas. Los componentes celulares, tanto en el humano como en el ratón o en el roedor, son los mismos. Y las redes celulares, las redes neuronales que generan, tienen básicamente los mismos componentes y tienen una funcionalidad muy parecida. Entonces, teniendo como base el que la investigación que hacemos en el laboratorio tiene que ver con la utilización de estos ratones para imitar lo que sería una condición en el humano, como Frágil X, síndrome de Down u otros. Ahora voy a hablar un momento del sistema cannabinoide o sistema endocannabinoide, ¿no? Que Marta lo ha comentado cuando me presentaba. Nosotros en el organismo tenemos receptores que son capaces de detectar moléculas del cannabis.
Esto es un poco paradójico, ¿no? Una molécula que es de una planta, como es que resulta que las personas, los animales, tenemos receptores que son capaces de detectar componentes de una planta, ¿no? Pues sí, tenemos estos receptores para cannabinoides, y tenemos estos receptores porque el propio organismo genera endocannabinoides. Son realmente derivados de lípidos, de moléculas derivadas de la membrana de la célula, que actúan sobre los receptores para cannabinoides. Y realmente el ligando más conocido de los cannabinoides sería el delta 9 tetrahidrocannabinol, que realmente es el componente psicoactivo del cannabis, lo que produce el colocón. Y hay otros componentes del cannabis que también actuarían sobre los receptores cannabinoides. Ya pueden ver que los receptores para cannabinoides están en el cerebro, pero también en muchos otros órganos del organismo. Tenemos activadores exógenos como el delta 9 tetrahidrocannabinol y tenemos inhibidores exógenos como el rimonabant. Y esto será importante un poquito más adelante. Entonces, ¿cómo funciona el sistema endocannabinoide? Hay que pensar que el sistema endocannabinoide está expresado allí donde hay sinapsis, allí donde hay una sinapsis que manda información desde un lado presináptico, es decir, desde donde viene la información, a un lado posináptico, a donde va la información. Y el sistema endocannabinoide lo que hace es controlar el flujo de esta información. Los receptores para cannabinoides, en concreto los receptores de tipo 1, los CB1, se expresan a nivel presináptico y cuando son activados inhiben la liberación de otros neurotransmisores. Es una forma que tiene la sinapsis de controlar la actividad. Entonces, en nuestro grupo de investigación, cuando veníamos trabajando en el sistema endocannabinoide, y en nuestro grupo de investigación, en el momento en el que nos interesamos en el síndrome de cromosoma X frágil, fue debido a que otros grupos habían descrito que en el ratón del síndrome de cromosoma X frágil había mucha actividad de un tipo de receptores, los receptores GluR5, y nosotros sabíamos por otra literatura que los receptores mGluR5, cuando se activan mucho, producen endocannabinoides. Por tanto, podíamos esperar que hubiese muchos endocannabinoides en la sinapsis del ratón síndrome de cromosoma X frágil. Otros investigadores también fueron descubriendo que había más actividad endocannabinoide en estas conexiones en el síndrome de cromosoma X frágil. También que había más actividad mTOR, esta actividad intracelular que está asociada al autismo. Y nosotros fuimos capaces de mostrar también que en el ratón que no tiene FMR1, este modelo de síndrome de cromosoma X frágil, veíamos un claro déficit de memoria y un claro déficit de plasticidad sináptica. Nosotros para medir la memoria en el ratón lo que hacemos es poner al ratón con una serie de objetos. El ratón se acostumbra a estos objetos y un día después el ratón lo ponemos a explorar uno de los objetos que ha visto el día anterior y un objeto novedoso. Cuando el ratón tiene buena memoria, pasa más tiempo explorando el objeto novedoso. Si no tiene buena memoria, explora los dos objetos por igual, no los discrimina. Entonces, lo que nosotros veíamos en el laboratorio es que el ratón modelo de síndrome de cromosoma X frágil tenía muy mala memoria, tenía muy mal índice de discriminación, y lo que nos planteamos es que si bloqueábamos los receptores para cannabinoides, los receptores CB1, igual normalizábamos de alguna manera la señalización cannabinoide. Entonces lo que hicimos es utilizar un antagonista de los receptores CB1, el antagonista rimonabant,
Y utilizando este antagonista, vimos que el ratón modelo de Frágil X recuperaba la capacidad de acordarse de los objetos que había visto. También vimos en ratones tratados de la misma forma que también eran menos sensibles a padecer crisis epilépticas, también tenían una sensibilidad al dolor normalizada y también veíamos que aparecían más sinapsis maduras y reducían las sinapsis inmaduras. Y también disminuía la sobreactivación de la vía mTOR, de esta vía intracelular de señalización asociada al autismo. También pudimos generar otro tipo de datos, ya no solo farmacológicos, sino genéticos. Esto es importante cuando nosotros queremos decir que la diana terapéutica es la adecuada, que no depende del fármaco que estemos utilizando, sino que depende de la diana terapéutica sobre la que actúa el fármaco. Para esto lo que hicimos es cruzar animales. Esto es otra de las ventajas que tiene trabajar con ratones, que uno puede modelar el contenido genético del animal. Y lo que hicimos es generar un animal que tenía la mutación de tal manera que no expresaba FMR1, pero que expresaba menos receptor para cannabinoides. En este animal, que es Frágil X, pero que además no tiene, tiene la mitad de expresión del receptor CB1, está atenuada la actividad de los receptores cannabinoides, vimos que había una recuperación de memoria y también recuperábamos el resto de fenotipos que eran también sensibles al bloqueo farmacológico de los receptores cannabinoides. Entonces, después de estos descubrimientos, hemos seguido investigando cuál es el papel del sistema endocannabinoide en otras discapacidades intelectuales. También hemos trabajado en el síndrome de Down, utilizando siempre modelos en ratón, es decir, ratones que de alguna manera imitan a las modificaciones genéticas en el síndrome de Down. Y también otros modelos como el síndrome de Williams-Beuren. Y digamos que tanto en síndrome de Down como en el síndrome de Williams-Beuren vemos que el sistema endocannabinoide está algo alterado. Por tanto, creemos que es una pista de que tocar el sistema endocannabinoide en diferentes síndromes que van asociados a una cierta discapacidad intelectual, creemos que puede ser beneficioso. Y siempre digo esto, todo esto son modelos en animal, y todo esto después tiene que pasar un proceso muy largo para que estas ideas lleguen realmente a la aplicación clínica. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Y con Último minuto, acabo. Andrés. Sí, con esto acabo. ¿Hacia Perfecto. dónde vamos? Utilizando, aquí hablo de lo que podemos hacer los laboratorios de investigación básica, ¿no? Es descubrir nuevas dianas terapéuticas, porque, por ejemplo, tenemos que pensar que lo que nosotros hemos podido describir en el ratón siempre van a ser terapias que lo que hacen es reducir, en ningún caso son curativas. En cualquier caso, como mucho, lo que podemos esperar es mejorar de cierta manera la calidad de vida de los individuos y de las personas que les rodean. Entonces, nosotros en nuestra investigación básica podemos descubrir nuevas dianas terapéuticas y se han descubierto para Frágil X otras que incluso ya tienen fármacos que se están probando en la clínica, caracterizar nuevas moléculas que siempre tengan mayor beneficio que riesgo. Por ejemplo, el Rimonabant es una molécula que estuvo en la clínica pero se retiró porque tenía efectos secundarios a dosis altas que se utilizó para tratar la obesidad a dosis altas. Tenía efectos psiquiátricos. Entonces, por eso quiero decir que el Rimonabant no se puede usar, pero igual moléculas que actúen parecido al Rimonabant, pero no sean el Rimonabant, pueden ser beneficiosas.
También con modelos animales podemos estudiar biomarcadores que informen de la eficacia, y este es un proyecto en el que estamos trabajando ahora, tratar de tener biomarcadores que puedan generar test que mejoren el diagnóstico, no solo el diagnóstico, digamos, de la condición, sino el seguimiento de una posible terapia. Que esos biomarcadores puedan servir para estratificar la población, es decir, que podamos llevar al individuo, a la persona que mejor pueda adaptarse a un tratamiento, a ese tratamiento mediante biomarcadores, y siempre todo va a depender de probar la eficacia en ensayos clínicos, ¿eh? Más allá de lo que el ratón pueda decirnos, todo pasa por los ensayos clínicos. Y entonces con esto termino. Gracias por su atención. Quiero agradecer pues, lo que venimos haciendo al laboratorio. Es gente muy dedicada y muy brillante, y al laboratorio de neurofarmacología que engloba a nuestro grupo. Y con eso ya estoy. Muchas gracias. Muy bien, Andrés, muchísimas gracias por la presentación. Para la pantalla. Vale, perfecto. Solo recordar que si os ha quedado alguna duda al final de la sesión, pues se la podréis trasladar a Andrés. Y ahora es el turno del doctor Jorge Busquiglio, así que Jorge, cuando quieras, puedes empezar. Muy bien, voy a compartir mi pantalla. Perfecto. ¿Pueden ver la pantalla? Sí. Bueno, muy bien. Antes que nada quisiera agradecerles la oportunidad de participar en este foro. Voy a tratar en los 20 minutos asignados de hablar sobre las bases moleculares y celulares del síndrome de Down. Voy a tratar de hacer un resumen muy básico y simplemente poner una o dos slides sobre el tipo de experimentación que realizamos en nuestro laboratorio con respecto a esto. Voy a empezar con algunas definiciones que son importantes y quizás algunos de los miembros de la audiencia no estén completamente familiarizados con ellas. Las enfermedades del neurodesarrollo, perdón por las slides están en inglés, pero voy a tratar de traducirlas lo mejor que pueda. Las enfermedades del neurodesarrollo aparecen durante la niñez y en general representan alguna alteración en el sistema nervioso central. La mayor parte de estas enfermedades, como ocurren en el sistema nervioso central, coinciden con discapacidad intelectual. Y estas enfermedades en general afectan aproximadamente al 1% de la población, o sea que tienen en general, en su totalidad, una incidencia bastante alta en la población. Hay 4 condiciones principales que tienen que ver con discapacidad intelectual: el retardo mental, la dislexia, las enfermedades que entran dentro del espectro autístico, como el síndrome de X frágil, y la enfermedad de atención hiperactividad. Dentro de las enfermedades que cursan con retardo mental, estas se caracterizan por una falla para adquirir las habilidades intelectuales dentro de los distintos dominios cognitivos a una velocidad normal durante el desarrollo. Hay una dificultad en la función adaptativa, por ejemplo, en aprender a tener cuidado con uno mismo, y también está asociada, estas condiciones están asociadas a
disfunciones que no son específicas de ninguna área en el cerebro y que más bien afectan distintos dominios intelectuales y también distintas áreas del cerebro. Hay muchas causas que llevan a retardo mental, causas genéticas como las que estamos discutiendo hoy, infecciones, toxinas, deprivación de oxígeno, son todas causas que pueden llevar a una discapacidad intelectual. Estos retardos mentales están clasificados de acuerdo a su severidad en leves, moderados, severos o profundos. Y cada uno de estos van a afectar de distinta manera y con grado distinto a las personas que los padecen. Como pueden ver, la mayoría de los casos de retardo mental son leves. Entonces hay una oportunidad de intervención y terapias para mejorar la calidad de vida de estas personas. Una característica que les adelanto que ocurre en el síndrome de Down es que a pesar de tener la misma anormalidad genética, lo que encontramos, y es una de las grandes incógnitas de esta condición, es que el retardo mental varía muchísimo de persona a persona, a pesar de que está causado por la misma condición genética. Y esto es una de las grandes interrogantes. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre esta gran diversidad en la capacidad o en la discapacidad intelectual de los pacientes? El retardo mental puede ser causado, como ya mencioné, por condiciones genéticas. Estas incluyen anormalidades cromosómicas. La más común de ellas es el síndrome de Down, como vamos a ver en unos minutos. Variaciones en el número de copias de genes que pueden afectar desde unos pocos genes a algunas decenas de genes, o en la mayoría de los casos de retardo mental genético ocurren por mutaciones genéticas. Y en efecto se han identificado más de 300 mutaciones, o mejor dicho, mutaciones en más de 300 genes que son causa de retardo mental. Esto es un reflejo de la complejidad en el desarrollo del sistema nervioso central, que requiere la expresión de muchos genes, los cuales, cuando hay una mutación, no funcionan correctamente y terminan afectando la función del cerebro. En el caso específico del síndrome de Down, es la condición genética más común que causa discapacidad intelectual en los seres humanos. Está causada por la presencia anormal de un tercer cromosoma 21. Este tercer cromosoma puede estar completamente o puede ser una presencia de una porción solamente del cromosoma. Eso lo voy a definir en unos minutos. La condición fue descrita en el siglo XIX por este doctor inglés Langdon Down, y casi un siglo después, dos científicos franceses, Gautier y Lejeune, descubrieron cuál era la anormalidad genética que causa el síndrome de Down. Es la aneuploidía autosomal más común
que se ve en los seres humanos. Una aneuploidía se define como un número anormal de cromosomas, y es autosomal porque afecta a uno de los cromosomas autosomales, el cromosoma 21. No afecta a uno de los cromosomas sexuales como ocurre en el síndrome de X frágil. Es la causa genética más común de retraso mental en la población humana, y está causada por este material extra de cromosoma 21. La incidencia es relativamente alta, aproximadamente 1 en 800 nacimientos se ve afectado por el síndrome de Down, y en el caso concreto de los Estados Unidos se estima que hay más de 300.000 personas que sufren esta condición. Como ustedes se pueden imaginar, la presencia de un cromosoma entero extra involucra muchos genes. En el caso del cromosoma 21, es uno de los cromosomas más pequeños, uno de los cromosomas autosomales más pequeños. Por lo tanto, no contiene tantos genes, solamente 400 y pico de genes, y algunos de ellos todavía no están definidos. Pero esta expresión anormal de genes, como se imaginan, puede tener consecuencias en todo el organismo. Entonces, hay una serie de síntomas y manifestaciones clínicas que están asociadas con el síndrome de Down, por este desbalance en la expresión génica. Entonces, hay problemas, como mencioné, en el neurodesarrollo, problemas psiquiátricos y neurológicos, como la aparición de la enfermedad de Alzheimer en personas con síndrome de Down. Esto es con una incidencia muchísimo mayor que la población normal. También afecta el sistema cardiovascular, el sistema musculoesquelético, el sistema gastrointestinal, el sistema óseo, el sistema sensorial, problemas de respiración también ocurren, y enfermedades autoinmunes de distinto tipo también son muy comunes, afectando a las personas con síndrome de Down. ¿Cómo se diagnostica el síndrome de Down? Bueno, esto se hace con un cariotipo. Es el análisis del número de cromosomas que cada persona tiene en cada una de sus células. Y como ustedes pueden ver en este esquema, en este caso es el cariotipo de una persona con síndrome de Down, donde podemos ver 3 cromosomas 21 en vez de 2, como debería ocurrir. Entonces, una persona con síndrome de Down tiene 47 cromosomas en vez de 46 cromosomas como la mayoría de la población. Y esto se puede hacer en forma prenatal con una amniocentesis, donde se extrae el líquido amniótico, se analizan las células generadas por el embrión o el feto que flotan en el líquido amniótico, y se construye el cariotipo. Hay 3 anormalidades cromosómicas que pueden causar síndrome de Down. La trisomía 21 completa, que ocurre cuando hay una copia entera del cromosoma 21, y el 95% de los casos ocurre de esta manera. Hay una copia completa del cromosoma 21. También puede haber una translocación, donde es solamente una porción del cromosoma 21 que está triplicada, que se pega a otro cromosoma, usualmente al cromosoma 14, o casos de mosaicismo. Estos dos, translocación y mosaicismo, son casos muy raros. En el caso del mosaicismo es cuando hay una mezcla de células. Algunas tienen 46 cromosomas y otras 47 cromosomas en el individuo. Este es un caso de translocación. Como pueden ver, hay 2 cromosomas 21 completos, pero hay otro aquí que está pegado al brazo cortito del cromosoma 14.
Entonces, este sería el cariotipo de una translocación cromosómica. Y en el caso de los mosaicismos, estos ocurren cuando la aparición del cromosoma extra tiene lugar durante el desarrollo del embrión. Entonces, esto da lugar a que el individuo sea un mosaico, literalmente, de células con 46 cromosomas o 47 cromosomas, como aquí estarían ilustradas en color azul. Entonces, la severidad del síndrome en los casos de mosaicismo dependerá de cuándo ocurre este evento en el cual aparece el cromosoma extra, en qué estadio del desarrollo. Las anormalidades neuroanatómicas que ocurren en el síndrome de Down son macroscópicas. En general el cerebro es más pequeño y el pattern convolucional, los plegamientos están más simplificados. Entonces el cerebro en general es más pequeño. Y a nivel microscópico lo que vemos es que hay áreas, particularmente en la corteza, donde hay un número reducido de neuronas. Las conexiones entre las neuronas en algunas áreas se ven que son anormales y están en general también reducidas. Y alteraciones en la estructura de las espinas dendríticas que definió el doctor Osaita. También quisiera mencionar que una característica prominente en las personas con síndrome de Down adultas es la presencia de la neuropatología de la enfermedad de Alzheimer. En este caso, si vemos la frecuencia de la patología de Alzheimer y la edad en la que hay un diagnóstico de demencia, podemos ver que en las personas con síndrome de Down esto ocurre aproximadamente a los 55 años de edad. Esto es aproximadamente 20 años antes que en la población general donde ocurre el Alzheimer esporádico. O sea que la enfermedad o el síndrome de Down es un sustrato biológico permisivo para el desarrollo de la patología de Alzheimer. En efecto, lo que ocurre es que prácticamente todas las personas con síndrome de Down, cuando llegan a los 60 años de edad, tienen una neuropatología en sus cerebros que es indistinguible de la patología de Alzheimer en la población general. Y más del 50% de las personas con síndrome de Down van a desarrollar la enfermedad de Alzheimer, que es una incidencia obviamente muy alta. Esto ocurre porque los avances médicos han permitido que la población con síndrome de Down viva más años. Entonces, cuantos más años viven, más evidente es este desarrollo de la patología de Alzheimer. Aquí está representada la patología de Alzheimer en la corteza cerebral de una persona con síndrome de Down. Este es un análisis post-mortem. Estos círculos verdes son las placas de beta-amiloide que se acumulan en forma anormal en el cerebro de una persona con Alzheimer. Y estos puntos anaranjados son las haces de filamentos de esta proteína tau, que aquí a mayor aumento se ve cómo llenan el cuerpo de las neuronas durante la enfermedad de Alzheimer. Esta patología, les digo, es muy común en las personas con síndrome de Down a partir de los 50 años. Un par de minutitos, Jorge. Ok, lo único que les voy a contar es que en nuestro laboratorio lo que vemos es, analizamos la función mitocondrial y el estrés oxidativo y cómo esto puede contribuir a la patología de Alzheimer y a otros fenotipos en el síndrome de Down. Esta es una ilustración y esta es una fotografía de microscopio electrónico de una mitocondria
Aquí ocurre la generación de ATP, que es lo que energiza las células, y esto es un pequeño dato del tipo de experimentos que estamos haciendo. Esta es la red mitocondrial en una célula normal de una persona normal, y estas son pacientes que tienen trisomía 21, esto es síndrome de Down, esto es trisomía 18 y trisomía 13, son dos condiciones muy raras que ocurren también en la población humana, y este es un caso de progeria, que es una aceleración de los síntomas de envejecimiento, que también es una enfermedad genética. Y en todos los casos ustedes pueden ver que la red mitocondrial está significativamente alterada. Esto lleva a una alteración en la generación de energía, y siendo las neuronas las células que más energía utilizan, no es sorprendente que haya alteraciones en el sistema nervioso central en todas estas condiciones. También se usan animales de experimentación para los estadios preclínicos, en general las terapias disponibles para personas con síndrome de Down son de educación, del habla, terapia física u ocupacional, o tratamientos para las distintas condiciones asociadas con síndrome de Down. Un último slide para contarles que hace 7 u 8 años existe la Sociedad de Investigación en Trisomía 21. Este es el website si quieren obtener más información acerca de toda la investigación que se hace en síndrome de Down, de la cual no tengo tiempo de hablar, y que el martes de la semana que viene es el Día Mundial del Síndrome de Down. Este es el website, y hay distintos actos que se están planeando para conmemorarlo. Y aquí termino. Muchas gracias. Perfecto, Jorge, justo a tiempo, muchísimas gracias. Pues nada, pasamos el turno a Rafael de la Torre, que ya será la última ponencia. Creo que, Rafael, nos vas a dar una visión un poquito más aplicada, digamos, más desde la medicina. Hemos visto 2 charlas de muchísima investigación y vamos a ver ahora lo que nos cuenta Rafael, cuando quieras. Buenas tardes. Yo les voy a hablar un poco del futuro de los tratamientos de la discapacidad intelectual. Voy a focalizarme sobre todo en el síndrome de Down. Yo he trabajado tanto en síndrome de Down como en Frágil X, pero algunas cosas de las que voy a explicar en síndrome de Down son aplicables a otras discapacidades intelectuales en términos de los problemas que tenemos para desarrollar terapias para este tipo de síndromes. Como ustedes saben, el síndrome de Down tiene una tercera copia del cromosoma 21, y eso implica pues 726 genes de más, y eso se traduce en una gran cantidad de comorbilidades que ya el doctor Bustillo les ha explicado así brevemente. Y como una de las cosas que ha sucedido en los últimos años es que hemos tenido un gran éxito, digamos, en el tratamiento de alteraciones endocrinas, como puede ser el hipotiroidismo, el diabetes, la obesidad, también patologías congénitas a nivel cardíaco y de otras. Y en cambio, donde de momento hemos fracasado, digamos, es en la mejora del rendimiento cognitivo de estas personas que tienen esta discapacidad intelectual. Las personas con síndrome de Down tienen a nivel cognitivo algunas funciones que están relativamente bien preservadas, como son el procesamiento visoespacial y la memoria implícita y a largo plazo, pero en cambio tienen problemas en lo que se llama memoria de trabajo, memoria episódica a largo plazo, lenguaje expresivo y funciones ejecutivas. Para que nos entendamos, tienen problemas para recordar cosas que acabamos de explicarles hace muy poco, tienen problemas para planificar su día, para organizarse, para tomar decisiones, y eso es lo que realmente más falla a nivel cognitivo en las personas con síndrome de Down. Con mi colega Mara Díaz en el CRG, en un momento determinado, estuvimos haciendo el desarrollo de un compuesto que se llama la epigalocatequina galato, la EGCG, que es un producto que está presente en el té verde, y la utilización de este compuesto se basaba en la observación hecha
por ella y otros investigadores de que uno de los genes, digamos, que está triplicados en el síndrome de Down, que es el DYRK1A, él solo era capaz prácticamente de replicar el fenotipo cognitivo de las personas con síndrome de Down. Y entonces nos lanzamos en el fondo, a una locura, que fue el desarrollo académico, digamos, a nivel clínico de este producto, digamos, tanto en adultos como en población pediátrica. Los resultados fueron bastante buenos en el sentido que observamos mejoras cognitivas en aquellas áreas que tienen que ver con la memoria y las funciones ejecutivas, que en aquellas que les decían que eran más deficitarias en las personas con síndrome de Down, y sobre todo que al final es lo único que nos interesa, es que estas mejoras cognitivas se puedan traducir en mejoras a nivel funcional, tanto a nivel global como específicamente en algunas áreas. En este caso, en este estudio, en adultos, lo que vimos fue una mejora en las funcionalidades a nivel académico, es decir, que tienen que ver con la lectura, matemáticas para pedir la hora, medir o escribir notas. El tema el tema de la epigalocatina en el gato quedó más o menos parado, en el sentido que hoy en día hay muchas personas que están tomando este producto, pero el desarrollo como tal evidentemente no ha proseguido, porque ninguna industria farmacéutica está interesada en un producto natural que no es propiamente patentable, digamos, ¿no? Entonces, lo que está sucediendo ahora es que en estos momentos pues, existe alguna empresa que lo que está haciendo es desarrollando inhibidores específicos de este gen, del DYRK1A, y que probablemente quizá dentro de 2 o 3 años estarán en posición, digamos, de hacer los primeros estudios clínicos con estas nuevas moléculas inhibidoras de este gen. Alternativamente a estas terapias orientadas, digamos, a la sobreexpresión de algunos genes, muchos estudios se han focalizado, digamos, en utilizar fármacos que actúan sobre determinados sistemas de neurotransmisión. Ustedes saben que los sistemas de neurotransmisión en el cerebro tienen que ver con una serie de mediadores químicos que comunican las neuronas entre sí, y es verdad que en el síndrome de Down existen distintos sistemas de neurotransmisión, como pueden ser el colinérgico, el GABAérgico, el noradrenérgico, el serotoninérgico, y otros que están implicados en la fisiopatología de disfunción cognitiva. De todas maneras, nuestra perspectiva es que utilizar como dianas un único sistema de neurotransmisión probablemente tiene poco por venir, digamos, y que probablemente aquellos tratamientos que se orientan a varios sistemas simultáneamente de neurotransmisión pueden tener algunas posibilidades. Uno de los que más se ha trabajado, digamos, como sistema de neurotransmisión es el sistema GABAérgico, porque las personas con síndrome de Down presentan un desbalance entre una actividad excitatoria, que es propia del sistema glutamatérgico, y una de tipo inhibitorio, que es la que de alguna forma regula el sistema GABA. Y en este sentido, pues la hipótesis rápida o inmediata era buscar fármacos que bloquearan de alguna manera esta capacidad inhibitoria excesiva que se observaba en el cerebro de personas con síndrome de Down. Como verán aquí, varios fármacos, el bamisanil, el feniltetrazol, la bumetanida, todos han fracasado en el sentido de no han sido capaces de mostrar eficacia, digamos, en la mejora del rendimiento cognitivo en las personas con síndrome de Down. La alternativa, esta está basada en algo que ha comentado también el doctor Bustillo, y es que las personas con síndrome de Down, uno de los genes que tienen triplicados es un gen que se llama APP, que tiene que ver con un proceso que se produce en las enfermedades neurodegenerativas vinculadas al Alzheimer, que es la amiloidosis. Pues parecía que fármacos que nosotros habíamos utilizado en el tratamiento del Alzheimer en personas adultas, digamos, y sobre todo en los estadios prodrómicos, pues podían ser útiles en la mejora del rendimiento cognitivo en las personas con síndrome de Down. Y hemos probado fármacos que lo que hacen es trabajar sobre el sistema de neurotransmisión glutamatérgicos colinérgicos, como pueden ser la memantina, la ribastimina, el olanzapine, y todos han fracasado. El estilinoxitol también ha fracasado, y todavía no tenemos todavía demasiados resultados en la posibilidad de una vacuna, que la vacuna que está, liposomal AC24, que está dirigida contra las placas amiloides que empiezan a formarse en edad muy temprana en las personas con síndrome de Down. Una de las observaciones más interesantes, y esto nos lleva al primer presentador, digamos, de esta sesión de hoy, son las observaciones que hizo Andrés Ozaíta hace ahora ya pues
5 años casi, que tienen que ver con el hecho de que en modelos trisómicos que de alguna forma mimetizan a la trisomía 21, en modelos de ratón lo que se observaba es que había una mayor actividad del sistema endocannabinoide en estos modelos de ratón de síndrome de Down, cosa que nosotros en estudios hechos en modelos animales pues también observamos, por ejemplo, que los niveles plasmáticos de los principales mediadores de ese sistema de neurotransmisión, que son los endocannabinoides, pues las concentraciones de endocannabinoides en humanos son superiores a las que se observan en personas, digamos, con un desarrollo normotípico. Es decir, que de alguna forma cuadra la observación de Andrés Ozaita y lo que nosotros vemos en humanos. Entonces, como él también nos ha explicado muy brevemente, tanto utilizando modelos de ratón, que lo que hacen es triplicar precisamente aquel gen que hemos utilizado antes, digamos, como diana terapéutica, que era el DIRC1A, que hemos dicho que él solo era capaz de replicar un poco el fenotipo cognitivo de las personas con síndrome de Down, o bien utilizando animales trisómicos, que lo que hacen es replicar, digamos, no enteramente, pero en buena parte la tercera copia del cromosoma 21, lo que ocurría es que, basando en esta hipótesis de que probablemente hay una hiperactividad del sistema endocannabinoide en el síndrome de Down, la utilización de antagonistas de este sistema endocannabinoide tendrían que resultar en una mejora del rendimiento cognitivo de estos modelos animales, cosa que así sucede, digamos, ¿no? Es decir, que cuando ustedes inhiben esta hiperactividad del sistema endocannabinoide, hay una mejora del rendimiento cognitivo de estos animales. Como también ha dicho Andrés Ozaita, uno de los problemas de esta observación es que los inhibidores completos, digamos, del receptor CB1, si bien en modelos animales son capaces de revertir los déficits cognitivos que tienen estos modelos, lo que ocurre es que en humanos, la experiencia sigue que cuando hemos dado este tipo de antagonistas para tratar otras patologías que de hecho no tienen nada que ver con la discapacidad intelectual, los efectos indeseables eran lo suficientemente importantes como para que se retirase el fármaco del mercado. Entre medio lo que ha sucedido es que una empresa que se llama Elis Pharma hizo una observación que de alguna forma está ligada a esta hiperactividad del sistema endocannabinoide, y es que descubrió que había un mecanismo natural por el cual cuando había un exceso de actividad cannabinoide en el cerebro, lo que sucedía es que el cerebro se ponía a sintetizar una gran cantidad de una hormona que se llama progesterona, y lo que hacía era inhibir parcialmente el receptor CB1, es decir, el receptor cannabinoide, no de forma completa como hacían los antagonistas, sino parcialmente, con lo cual parte del sistema cannabinoide sigue funcionando mientras una parte está bloqueada por moléculas como la progesterona o análogos, que son los que ha estado desarrollando esta empresa. Entonces, los resultados que han obtenido con la inhibición parcial del receptor CB1 son absolutamente espectaculares. Esto es una nueva clase farmacológica que se conoce como inhibidores específicos de la señalización del receptor CB1 y forman parte de lo que es hoy en día un proyecto europeo financiado por la Unión Europea en el programa H2020 que se llama ICOT, digamos, que está trabajando en el desarrollo clínico de estas nuevas moléculas para tratar, digamos, los déficits cognitivos en personas con síndrome de Down. Otro aspecto importante que también ha mencionado el doctor Bustillo es el hecho de que es el de la enfermedad de Alzheimer, digamos, y el síndrome de Down. Tenemos varios problemas. Uno de ellos es que, como ustedes habrán observado, el tema de la amiloidosis se inicia prácticamente desde el principio de que empieza el desarrollo de una persona con síndrome de Down. Ocurren otros cambios más tarde, pero lo que sí que es verdad es que los casos de demencias debutan a partir de los 35 años, con un máximo aproximadamente alrededor de los 55 años. Y lo que ocurre es que, sobre todo para hacer lo que sería prevención del Alzheimer, tenemos un gran problema y se puede imaginar, y es que tenemos que diferenciar lo que es propiamente un déficit cognitivo debido a la discapacidad intelectual y a la trisomía 21 de una patología neurodegenerativa que es la que está asociada al Alzheimer. El diagnóstico no es nada fácil. Nuestro amigo Juan Fortea en la unidad de Alzheimer Down del Hospital de San Pablo está trabajando
duro para tener buenos biomarcadores que nos permitan saber cuándo hemos de empezar a hacer una intervención en personas con síndrome de Down por lo que se refiere al Alzheimer, porque como ustedes verán, nosotros pensamos con la gente de San Pablo que aproximadamente cuando las personas con síndrome de Down alcanzan los 70 años, prácticamente el 90 o el 100% de todas las personas con síndrome de Down van a desarrollar el Alzheimer, digamos, cosa que contrasta con en Europa con una prevalencia del 30% en personas que tienen más de 95 años en la población general. Por tanto, el tema del Alzheimer y el síndrome de Down es importante y de hecho Juan Fortea lo que está haciendo es ahora utilizar fármacos que se utilizan, nuevos desarrollos de fármacos para el tratamiento del Alzheimer que se están trasladando rápidamente a su aplicación al mundo del síndrome de Down. No sé si ustedes, no sé qué ideas han quedado ustedes de lo que les he dicho hasta ahora, pero ahora han observado que la mayor parte de los estudios clínicos que se ejecutan en síndrome de Down, porque yo también diría en Frágil X, ninguno funciona. Es decir, pese a que hemos mejorado mucho en nuestra comprensión de los mecanismos moleculares sinápticos que operan, digamos, en este tipo de discapacidades intelectuales y tenemos modelos animales bastante eficientes en los cuales a veces probamos distintas moléculas con distintos mecanismos, buscando distintos mecanismos en los cuales observamos una cierta mejora de la cognición. Cuando vamos a los ensayos clínicos la cosa no va bien. ¿Por qué no va bien? Pues por muchas razones. Una de ellas es porque probablemente el síndrome de Down no deja de ser una enfermedad de neurodesarrollo, igual que el síndrome del X frágil, y evidentemente la intervención cuanto más temprana fuera mejor. Lo que pasa es que evidentemente las agencias reguladoras de fármacos no nos permiten empezar a trabajar con población pediátrica, sino con población adulta hasta que demostremos algún tipo de eficacia que nos permita abordar el tema pediátrico. Pero también hay otros problemas, digamos, que tienen que ver con la translacionalidad de los modelos animales que utilizamos y sobre todo de qué aspectos cognitivos evaluamos en esos modelos animales y hasta qué punto son translacionales con los déficits cognitivos en personas con síndrome de Down. Y después otro gran problema que tenemos es un déficit en ponernos de acuerdo en cuáles deberían ser la forma más objetiva de evaluar las mejoras cognitivas en las personas con síndrome de Down. Entonces, hay una iniciativa que en buena parte tiene que ver con clínicos que intervienen en ensayos clínicos en el Frágil X, precisamente, no en el síndrome de Down, que ha sido el desarrollo de una batería que inicialmente fue patrocinada por el Instituto Nacional de la Salud de los Estados Unidos y en el cual quien ha liderado este desarrollo es la Universidad de Davis, de California Davis y el Mind Institute, que se llama el NIH Toolbox Cognitive Battery for Intellectual Disabilities, que es una batería que permite, digamos, la evaluación de la función cognitiva en personas con discapacidad intelectual, pero lo más interesante es que al final tenemos un número, digamos, o una valoración compuesta, digamos, de la cognición de forma global y eso permite definir mucho mejor la eficacia de nuestras intervenciones. El otro problema que les decía era el tema un poco de la translacionalidad de los modelos animales a humanos. En estos momentos, por ejemplo, tenemos un ejemplo sería la utilización de este laberinto que se conoce como Bordeaux-Maze Test, que es un laberinto que en modelos animales, los animales tienen que aprender dónde encontrar, digamos, algo que refuerce, digamos, el que hagan el esfuerzo de buscar lo que es, en este caso sería pues un trozo de comida, digamos. Ellos aprenden a buscar dónde deben encontrar esta comida. Esto se llama memoria de trabajo, después de haberlos entrenado, saber con qué mecanismos ellos pueden llegar a localizarlo, pero lo que hemos hecho es traducir este laberinto, digamos, que utilizan los animales de experimentación en un laberinto, esta vez hecho en forma de juego de ordenador, en que las personas con síndrome de Down también tienen que buscar, en este caso buscar una moneda de €1 en vez de buscar un trozo de comida, digamos, y aprenden cómo desarrollarse dentro de este laberinto para conseguir, digamos, el premio final, digamos. Y eso tiene que ver con
una observación simultánea tanto en personas con síndrome de Down como en modelos subrogados de síndrome de Down en modelos animales de memoria de trabajo, que es uno de los principales déficits que tienen en esta discapacidad intelectual. Y de hecho, mi colega María Gómez ha estado comprobando, digamos, realmente que la correlación entre este test, digamos, del laberinto en humanos correlaciona muy bien con lo que podríamos llamar los test de referencia cognitivos en humanos, y también que la correlación entre este laberinto en humanos y el NIH Toolbox que les he presentado hace muy poquito, la correlación es muy buena, con lo cual empezamos a tener herramientas bastante sólidas para hacer las evaluaciones en humanos. ¿Aquí se acaba todo? Pues no. Existen, evidentemente, aparte de fármacos, existen técnicas de estimulación cognitiva, sobre todo en forma de videojuegos. Existen técnicas de neuromodulación, por ejemplo, estimulación eléctrica transcraneana, que pueden ser útiles. Y después hay algunos aspectos que tienen que ver con el estilo de vida de las personas. Nosotros sabemos que una buena inversión es una buena inversión el ejercicio moderado y la dieta mediterránea para mejorar el rendimiento cognitivo de las personas con síndrome de Down. Y en cambio lo que tienen que evitar las familias es darles cualquier tipo de suplemento multivitamínico, dietético, porque en la práctica no son nada útiles para la mejora cognitiva de estas personas. Estamos acabando. ¿Cuáles son los problemas que tenemos que afrontar hoy en día para realizar este tipo de estudios clínicos en personas con síndrome de Down y en general en otras discapacidades intelectuales? El primero de todo es que hemos de conseguir que estas personas estén en el centro de nuestra investigación. Hasta ahora, muchas de las cosas que hacemos dependen mucho de la información que nos dan los padres, digamos, a los cuales preguntamos cómo se encuentra su hijo, si ha tenido efectos adversos, cómo está su calidad de vida, y lo que estamos haciendo y desarrollando son instrumentos que nos permitan valorar los efectos de los fármacos y sus efectos potenciales, efectos adversos, la calidad de vida, la funcionalidad adaptativa o incluso cómo le explicamos a una persona con síndrome de Down en qué consiste el ensayo clínico en el que va a participar. Todo eso solo preguntando eso a las personas con síndrome de Down, independientemente de los padres. Uno de los grandes problemas que tenemos también es distinguir algo que parece una trivialidad, pero saber diferenciar lo que es estadísticamente significativo, que eso ocurre en ocasiones, de lo que es clínicamente relevante, digamos, ¿no? Y hemos de conseguir de alguna forma tener una idea clara que implica que un tratamiento sea clínicamente relevante. En muchas ocasiones pasamos una batería de test cognitivos que no se acaba nunca y siempre al final, como existen varios test, pues alguno de ellos da síntomas de positividad en términos estadísticos, digamos, probablemente clínicamente es absolutamente irrelevante, y a nosotros lo que nos interesa es desarrollar fármacos o intervenciones incluso no farmacológicas, pero que clínicamente sean relevantes. Y finalmente hemos de conseguir que las familias con personas con síndrome de Down y con otras discapacidades se impliquen en la investigación y que participen mucho más activamente a los periodos de investigación. Muchas veces, por desgracia, nos miramos demasiado desde la barrera a ver qué hacen y qué cosas hacen, pero hay que implicarse, digamos, en esta investigación porque si no, no hay manera de tirar adelante. La última cosa. Último minuto, Rafael. Mira, genial. Nuestra visión de las discapacidades intelectuales es como un continuo. Es decir, nosotros tendemos a separar de forma estanca el síndrome de Down, el síndrome del X frágil, el autismo, los trastornos de déficit de atención y hiperactividad, como si fueran, podríamos decir, síndromes o patologías independientes, cada una con su tratamiento. La realidad es que no es así. La realidad es que muchas personas con síndrome de Down tienen trastornos de déficit de atención y hiperactividad, que la mayor parte de las personas con X frágil, si no presentan trastornos del espectro autista, son autistas, porque de hecho el X frágil es la primera causa genética de autismo, y por tanto hemos de ver las discapacidades intelectuales como un continuo, y de hecho nosotros creemos, y esto liga también con lo que ha presentado antes Ozaíta, que antes hablaba del sistema endocannabinoide, que también podía ser útil en el síndrome del X frágil y en el síndrome de Williams-Beuren. Probablemente hay muchos tratamientos que vamos a desarrollar ahora, que hemos iniciado desarrollándonos en el síndrome de Down,
pero que muy probablemente tienen un buen futuro, si es que funciona el síndrome de Down, evidentemente, pues en el X-FAGI, en el Williams-Beuren, incluso en alguna sintomatología del autismo, digamos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque comparten, digamos, incluso a nivel biológico, neurobiológico, algunos aspectos que hacen que algunos tipos de intervenciones puedan ser útiles en varias discapacidades intelectuales de forma simultánea. Y hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por vuestra atención. Muy bien, Rafael, pues muchísimas gracias. Nada, solo empezamos el turno de preguntas, así que cualquier cosa que os haya quedado, cualquier curiosidad, duda que tengáis, es el momento. Podéis hacer un poco lo que queráis, en el sentido que si preferís escribirlo en el chat, podéis ir lanzando las preguntas y yo se las trasladaré a los ponentes, o si alguien prefiere hacer la pregunta directamente, abajo en las reacciones puede pedir levantar la mano y luego le iremos dando paso. En el chat ya tenemos un comentario que nos dicen que acaban de sacar el test Barcelona para personas con discapacidad intelectual. Perdón, no se ha oído nada, perdón. Es que he tocado el casco y creo que me he silenciado. Disculpad. No sé si me habéis oído cuando decía que podéis escribir las preguntas en el chat o bien levantar la mano utilizando las reacciones de Disculpa, abajo. Marta, Si tenéis... disculpa. Vamos a hacer Dime. una cosa, es que se están oyendo muchos ruidos. Les voy a pedir a todos que apaguen todos los micrófonos y que las participaciones la hagan por el chat. De acuerdo, Porque pues si lo no se hacemos oyen así. ruidos Mejor. de fondo, ¿vale? Por favor, Perfecto. todo lo que quieran preguntar a través de escribiendo, ¿vale? Muchas gracias. Vale, pues gracias, Paco, así quizá lo tendremos todo más ordenado. Nada, solo quería decir que, mira, ya teníamos algunos comentarios que nos dicen que acaban de sacar el test Barcelona para personas con discapacidad intelectual de Susana Esteban Castillo y Jordi Peña Casanova, que se trata de una batería de un test completo para evaluar el rendimiento cognitivo en adultos con discapacidad intelectual. No sé si los ponentes y la audiencia estabais al corriente de este test, qué implicaciones tiene, pero entiendo, Rafael, que quizá es un proyecto un poco más participativo, como lo que tú nos estabas diciendo al final de tu ponencia. A ver, el problema un poco es que hay casi tantas baterías como psicólogos. Entonces, uno de los problemas que tenemos, digamos, es que, o sea, uno de los grandes problemas que hay es que las agencias reguladoras, en este caso podría ser la Agencia Española del Medicamento, pero si no la Agencia Europea del Medicamento o la FDA, esa batería la acepte como un outcome primario, digamos, de ese estudio. Y eso requiere un esfuerzo de validación muy importante. Por ejemplo, en el Toolbox pues llevan ya pues como 500 o 600 personas de distintas cortes, de distintos centros, dándole que te pego al tema de la validación, modificando porque hay efectos suelo, efectos techo. Es decir, el problema es que ideas hay, pero el esfuerzo que hay que hacer es muy importante para que las autoridades reguladoras acepten, digamos, test de este tipo. Gracias, Rafael. Yo me he quedado con unas cuantas preguntas que son un poco reflexiones que, si os parece, mientras no salen más preguntas de la audiencia, que supongo que irán saliendo, pues os las voy lanzando. Creo que después de escucharos hablar a los cuatro, me querría quedar con un mensaje un poco optimista, porque lo que me he dado cuenta es que todos partíais de una presentación distinta, ¿no? Desde vuestro bagaje, vuestro conocimiento, pero al final hay muchísimos puntos en común y había momentos en que al final Rafael y Andrés habéis encontrado los mismos resultados, cosas que van como que van encajando, ¿no? Las piezas. Entonces, mi pregunta sería, ¿sois optimistas o qué creéis que va a pasar en los próximos años? ¿Estamos muy lejos de encontrar tratamientos funcionales que nos ayuden a mejorar el rendimiento cognitivo? No sé quién quiere empezar. Bueno, yo sí que digo, yo soy optimista, debo serlo porque si no, no estaría aquí, digamos, ¿no? Lo que ocurre es que una cosa es
una cosa es publicar un artículo, digamos, que sea, podríamos decir que sea interesante y que dé pistas nuevas, y otra cosa es hacer un desarrollo clínico de una molécula. Un desarrollo clínico de una molécula, pues incluso habiendo hecho ya toda la preclínica, es decir, que solo tengamos que hacer los ensayos regulatorios, quiere decir que alguien en su bolsillo tiene unos 20 millones de euros para hacerlo, digamos, ¿no? Y eso hay que tenerlo muy presente, porque no, o sea, no es de la idea a que en una farmacia esté disponible un tratamiento para su dispensación, digamos, hace falta un esfuerzo económico, y lo que sí que es verdad es que empiezan a haber ahora cada vez más empresas farmacéuticas que parecen mostrar interés, digamos, en asumir, por decirlo de alguna manera, este tipo de inversiones, pero no es trivial, digamos. Andrés, no sé Sí, si quieres bueno, añadir. no, realmente es que lo que comenta Rafael es realmente lo que es, ¿no? Que a nivel básico, digamos, sí que vemos que hay muchas cosas que funcionan en nuestro modelo limitado, digamos, del ratón, y digamos que eso es lo que nos hace ser optimistas, ¿no? De que se pueda transferir, pero realmente la investigación clínica tiene muchos más aspectos que hay que tener en cuenta, ¿no? Y desarrollar un fármaco, bueno, quiere decir que yo hago la parte fácil, digamos, ¿no? O sea, nosotros hacemos la parte fácil. Y luego ya viene todo lo que está por encima, que es realmente hacer lo de verdad, ¿no? Que es llevarlo al uso. Lo que quisiera agregar a lo que se ha Claro. dicho es, en términos de optimismo, es que no muchos años atrás, quizás 20 años atrás, en el caso de el NIH, por ejemplo, cualquier propuesta para investigar a nivel preclínico distintas modalidades para paliar, por ejemplo, el síndrome de Down e investigar las causas por las cuales aparecen distintas manifestaciones clínicas en síndrome de Down, era una causa perdida, porque se consideraba que era una condición genética que no tenía cura. Y lo que se ha avanzado en el campo de la divulgación y en el atraer científicos hacia el tema, creo que es muy significativo. Y no hemos tenido tiempo de comentar, pero aparte de hay muchas distintas líneas de investigación promisorias en el caso de síndrome de Down y de discapacidad intelectual, que tiene que ver con farmacología, con terapias con células madres, quizás en el futuro, y con el uso temprano de distintas terapias neurocognitivas, por ejemplo. Muchas gracias. Pues nos pregunta Arianna Bizarri si las actuales investigaciones consideran incluir la medicina china para integrar tratamientos en el área de medicina personalizada, por ejemplo, la fitoterapia y prescripciones de diferentes materias médicas. También nos dice que agradece mucho esta conferencia, que muchísimas gracias a todos y a todas. No sé quién quiere empezar. A ver, la epigalocatequina galata no deja de ser fitoterapia, digamos, ¿no? El problema de la fitoterapia es que nadie la va a respaldar económicamente, y con lo cual es peligrosa, porque asumimos que la fitoterapia, como estamos hablando de naturaleza y algo natural, digamos, es algo que está libre de efectos indeseables y que todo es muy distinto, digamos, del campo farmacológico. Y por desgracia, nuestra experiencia es que no es así. Es decir, tan serio es el que des algo derivado de un producto natural como algo que se ha sintetizado en un laboratorio. Eso requiere un desarrollo y ya está, digamos, ¿no? El que se puedan utilizar sustancias de origen natural
no sé, nosotros seguimos utilizando la morfina o la digoxina en farmacología y nos parece genial, digamos, y no hemos encontrado cosas mucho mejores, digamos, ¿no? Es decir, que el utilizar, digamos, sustancias naturales, bien, pero eso no las exime, digamos, de una evaluación tan rigurosa como el resto de compuestos. No sé si queréis añadir algo más, Jorge, Andrés. Si no, hay otra pregunta en el chat que nos dice Adrián Alvarado, que Rafael ha mencionado el uso del extracto del té y nos pregunta que Andrés y Jorge, ¿qué opináis de este uso? El SGS tiene una tradición bastante importante como terapia en el ámbito del síndrome de Down, pero también de otras condiciones. No solamente actúa sobre uno de los genes importantes localizados en el cromosoma 21, que es esta quinasa DYRK1A, como mencionó Rafael, pero también parecería que tiene una actividad importante como antioxidante y neuroprotectiva, de acuerdo a experimentaciones preclínicas. Entonces, yo creo que los resultados preliminares apoyarían una investigación más detallada de cuáles son los mecanismos por los cuales EGSG puede tener un efecto positivo. Pero coincido con Rafael que los intereses comerciales a veces no van de la mano de los tratamientos más promisorios, y este caso quizás sea uno de ellos, en el cual es difícil encontrar funding o es difícil encontrar fondos para este tipo de investigación. Sí. Bueno, yo poco puedo añadir. En nuestro caso sí que es una aproximación que pusimos a prueba en los ratones, y nosotros sí vimos estos efectos de mejora cognitiva en el ratón, pero de nuevo digo, es como, vamos, es una pista más de que es una posibilidad a explorar. Gracias, Andrés. Pues tenemos otra pregunta para Jorge en el chat, que nos dice que en el caso de la enfermedad de Alzheimer y el síndrome de Down, que ¿cuál creéis que es la expectativa, ¿no? A un plazo medio largo? Dice en unos 10 años. Y agradece también el trabajo hecho. Sí, la expectativa se va incrementando. Ha habido hace pocos meses la FDA ha aprobado un tratamiento contra el Alzheimer que es basado en inmunoterapia, un anticuerpo contra el beta-amiloide, que mostró resultados significativos en una prueba clínica muy bien organizada y muy bien controlada. Ahora, el gran debate aquí es el significado en una prueba clínica cuando se toma un test clínico, ¿no es cierto? Y el paciente muestra una clara mejoría o en este caso un claro retardo en el desarrollo de los síntomas. Entonces la enfermedad tarda más en progresar. ¿Qué significa eso para un paciente? Un 27% de retardo en el desarrollo de los síntomas. ¿Qué significa para un paciente en cuanto a la vida diaria, a su calidad de vida diaria, ¿no es cierto? Entonces, hay todavía un debate grande en esto, pero las pruebas clínicas se están refinando más, aparecen mejores controles y
creo que también las terapias van siendo cada vez más refinadas. Vamos aprendiendo más. Se va en forma lenta, pero creo que es posible que en los próximos años tengamos terapias que, aplicadas con criterio en las poblaciones adecuadas, pueden brindar resultados positivos para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Y lo último que voy a decir es que uno de los regalos de las personas con síndrome de Down hacia el resto de la población puede ser esto. Hay resultados en pruebas clínicas en los cuales ellos participan y que van a tener un impacto quizás en la población en general que sufre de Alzheimer. Muchas gracias, Jorge. Rafael, ¿quieres añadir algo? Ten en cuenta que será como ya el mensaje final, porque yo con esto terminamos. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Jorge. Lo único que hay que tener muy presente en el síndrome de Down, que si los padres o los cuidadores de las personas con síndrome de Down con Alzheimer son muy mayores, digamos, ¿no? Y que la gestión del Alzheimer en personas con síndrome de Down es muy complicado. Y que probablemente el síndrome de Down, lo mejor que podemos hacer es que cuanto antes empecemos mejor. Es decir, en la población general, decirle a alguien con 35 años que tiene que empezar a prevenir el Alzheimer, pues no te hace caso. ¿Por qué? Pues tiene otras prioridades y otros problemas, digamos, ¿no? Y en cambio, en el caso del síndrome de Down sí que nos debemos de preparar para esto, porque hacer cualquier tipo de terapia que cuesta, que no sé quién lo va a pagar, terapia, digamos, con anticuerpos monoclonales a los 50 o 60 años en síndrome de Down es tirar el dinero. No creo que sirva para gran cosa. Pues muy bien, muchas gracias, Rafael. Creo que ha sido bonito porque al final terminas con el mismo mensaje que nos daba Teresa, que es empezar lo antes posible, y así cerramos un poquito el círculo de lo que ha sido este foro, pues centrado en hablar de la discapacidad intelectual, donde hemos tenido los testimonios así más personales, hemos visto un poquito lo que se hace desde la investigación más básica esta del laboratorio y lo que se está haciendo también a nivel más hospitalario. Muchísimas gracias a todos por asistir, por vuestra participación. No sé, Paco, si quieres hacer un comentario final. Adelante. Vale, muchas gracias, Marta. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias a Teresa Navarro por contarnos toda su trayectoria vital y gracias indudablemente a los doctores Andrés Ozaita, Jorge Bustillo y Rafael de la Torre por habernos explicado tan claramente la situación actual del conocimiento sobre las discapacidades de tipo intelectual. Muchas gracias también a los asistentes. Les recuerdo que esta sesión está grabada y que recibirán un mail con un enlace a internet, y además tenemos otras actividades de la Cátedra Quaes que pueden buscar también en la hoja de nuestra universidad para que puedan acceder a los distintos foros y actividades que hemos hecho sobre distintas patologías. Muchas gracias a todos y que les vaya muy bien. Adiós. Adiós. Adiós.